Nuestro compañero Raúl Bogarín está trabajando en vivo y en directo. Vamos a hablar con Ricardo Preda, quien es el representante legal de Javier Zacarías Irún. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcelo, Sol y a todos los televidentes. Asimismo nos encontramos con el doctor Ricardo Preda para que nos comente acerca de esta nueva imputación en contra del senador Javier Zacarías Irún. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes para la audiencia también. Nosotros estamos ahora recibiendo las copias de la imputación que terminamos de hacer ya entrada la tarde. Y bueno, vamos a analizar, porque acabo de llegar, ustedes son testigos que acabo de llegar de otras reuniones. Y vamos a revisar esta imputación y en consecuencia luego vamos a actuar. ¿Le falta fundamento a esto que presenta la Fiscalía, doctor? Bueno, nosotros lo que nos llama la atención por la primera lectura que le di a la imputación es que hay mucho respaldo en lo que digan personas que están imputadas. ¿Por qué esto siempre llama la atención? Porque las personas que están imputadas no tienen el deber de decir la verdad y obviamente tienen un interés específico que es el de evitar la persecución penal propia, es decir, que ellos mismos sean castigados. En ese contexto siempre uno tiene que tomar con pinzas aquello que dice una persona que está siendo procesada. Nosotros vamos a evaluar todos los otros elementos que existen en la investigación porque aún no hemos accedido a todo. Hay muchísima documentación relacionada a estas transacciones que nosotros necesitamos contar con todas para recién ahí poder diseñar la estrategia de defensa ya sobre el fondo de la cuestión. Estamos hablando de este funcionario de la comuna de Ciudad del Este quien habló acerca de estas cuestiones que tienen que ver con las publicidades y todo. Sí, la imputación se funda en operaciones de contratación con una empresa publicitaria que a su vez subcontrataba a otras agencias para espacios en ciertos medios y en algunos casos esta agencia publicitaria adjudicada por la municipalidad con la anuencia de la Junta Municipal tenían un contrato directo con los medios, es decir, había dos modalidades. Por un lado la adjudicada contrataba directamente con los medios, por otro lado también contrataba con otras intermediarias a su vez y esto con otros medios, o incluso algunos de ellos tenían espacios, y cuando se habla de alquiler, eso también suena. En realidad hay una cuestión de compra de espacio en los medios, o sea, la gente que está vinculada a eso saben que puede haber un programa de televisión que no es un programa del medio en sí, sino en realidad un espacio pagado por una empresa o por una productora, y que dentro de ese espacio obviamente la productora hace negocios de publicidad con quien le parezca. Entonces hay muchas cuestiones como esa que a primera vista, si hay un informe que va al canal y le preguntan, ¿usted hizo algún contrato con la Municipalidad de Ciudad del Este? La respuesta obviamente va a ser no, porque los contratos no eran entre el medio y la municipalidad, sino era entre el medio y la empresa adjudicada en la licitación, o entre el medio con un intermediario y este intermediario a su vez con la empresa adjudicada. Entonces hay varias modalidades, varias transacciones y todas ellas deben ser analizadas para concluir. Y creo que la Fiscalía en eso por lo menos fue bastante claro cuando dijo en una conferencia de prensa ya al final que ellos iban ahora a abocarse a estudiar el perjuicio y para eso deberían determinar que esos pagos realizados no tuvieron una contraprestación. Para eso hay que analizar una cantidad bastante grande de documentos que están a la causa. De ahí surgirá si son creíbles o no los dichos de Juan Sanabria. Así que el solo hecho de tomar por ciertas e irrefutables las palabras de una persona que está imputada, y no me refiero a Juan Sanabria en particular, sino a cualquier persona imputada, realmente va a ser un error. Uno tiene que construir el caso no sobre la base de lo que dice una persona que tiene un interés en el proceso. Ahora, ¿usted ya pudo hablar con el senador? ¿Pudieron tener una conversación? Sí, pudimos de la imputación en sí, no todavía, porque todavía desde que tengo la imputación no puedo hablar con él, pero anoche hablé con él. Él me dijo que estaba en Ciudad del Este y que estaba evaluando según algunos compromisos que él tenía ya, si venía a la capital para poder mirar qué es lo que hay y hablar con más, con más detenimiento sobre este tema.
Ahora, la primera imputación fue por declaración falsa, la segunda, ¿cuál sería? En este caso, la imputación presentada el día de ayer es por instigación a la lesión de confianza a personas que ya estaban imputadas. Bueno, ahora se le agrega la intervención supuestamente del senador Zacarías Irún como un instigador, es decir, aquella persona que supuestamente convenció a las otras a que realicen un hecho lesivo para el patrimonio de la Municipalidad de Ciudad del Este. Lo que a nosotros nos queda hasta ahora, la cuestión es que debería principiar el análisis por si hay un acto lesivo, y creo que eso es lo que la Fiscalía dijo que ahora recién iba a profundizar. Él ya perdió sus fueros por el caso de imputación, ahora por el segundo, ¿cómo se trataría eso? No, el desafuero en la causa por declaración falsa no tiene ninguna consecuencia en esta. Para que opere el desafuero nuevamente, el juez o la juez en este caso que ha tomado la imputación debe analizarla, y si considera que reúne los méritos, solicitar a la Cámara respectiva el desafuero. ¿Y el pedido de prisión del Ministerio Público? Ese es solamente un pedido, eso no es, digamos, vinculante para el juez. Una vez que, si es que el desafuero se produce, se va a tener que hacer una audiencia de imposición de medida, y recién en esa audiencia se resolverá por parte del juzgado si qué tipo de medidas cautelares aplica. No está obligado a aplicar la prisión preventiva. Es distinto si hubiera sido imputado por un crimen y el juez considerara que corresponde una medida cautelar, la única posible es la prisión preventiva. En el caso particular de esta imputación por instigación a la lesión de confianza, la posibilidad de la prisión preventiva no es una necesidad, y menos es obligatoria para el juez. Bueno, doctor, también nosotros entendemos que usted está llevando el caso de Nicolás Leos. ¿Qué puede decirnos acerca del recurso de casación que se rechazó? Bueno, al margen de este caso, bueno, vamos a cambiar el chip, ¿verdad? Para tocar bueno, por suerte tenemos varios chips en la cabeza de diferentes casos. El caso de Nicolás Leos se agotó ahora una discusión que es en la sala penal. Nosotros aún tenemos instalada la discusión en la sala constitucional a través de una acción de inconstitucionalidad, y esperemos que esa decisión salga, no sea favorable, y en caso que no sea favorable, en realidad tampoco se va a rechazar la extradición, sino lo que va a ocurrir va a ser que se va a anular y se va a remitir a los tribunales inferiores para que vuelvan a tratar el asunto. Así que todavía falta que se decida en la sala constitucional, eso por un lado. Y eventualmente, si la decisión en la sala constitucional nos es desfavorable, es decir, si se rechaza nuestro planteamiento, la discusión jurídica acerca de la extradición termina, y vamos a entrar a otro aspecto, que es una cuestión que el juez de primera instancia, con anuencia a la Fiscalía en su momento, habían, digamos, resuelto, que no se podría proceder a la entrega hasta tanto se haga una junta médica que dictamine si el doctor Nicolás Leos es apto para ser sometido a un viaje y a un proceso fuera del país. Porque si la junta médica determina que ese viaje o esa puesta a disposición de un proceso penal en otro país pone en riesgo su vida o su integridad física, la entrega debería ser denegada. ¿Qué significa eso? La discusión, por un lado, está en si la extradición procede. Esa es una discusión jurídica. Una vez que la extradición procede, el siguiente paso es definir si procede la entrega. O sea, jurídicamente procede la extradición, pero hay veces que puede proceder la extradición jurídicamente hablando, pero no procede la entrega. ¿En qué caso, por ejemplo, no puede proceder la entrega? Vamos a suponer que haya una persona que fue condenada dentro del país y está cumpliendo una condena. Hasta que cumpla esa condena, él no puede ser entregada a las autoridades. Eso pasó en un caso de hace unos años, ¿verdad? El proceso de extradición culminó muchos años antes, pero la entrega no se hizo hasta tanto él cumple la condena acá. En este caso, la entrega está condicionada a una cuestión médica. Si una cuestión médica dice que la entrega pone en riesgo la vida o la integridad física del señor Leos, entonces la entrega no es posible. Hay países, no es el caso de Paraguay, donde el Poder Ejecutivo puede vetar la entrega. Es decir,
Acá en Paraguay no es el caso, ¿verdad? Pero constituciones en otros países... Bueno, hablando el abogado Ricardo Preda, ya en instantes también vamos a compartir en otros servicios informativos en extenso el otro tema que también está abordando, el tema Nicolás Leos, previamente lo que concierne al caso de Zacarías.